buenas noches. Arcanum Paranormal les da la bienvenida a un capítulo más. Antes que nada, quisiera felicitar a todas las madres hoy en su día. Espero que se la pasen genial en compañía de sus seres queridos. Desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Y el día de hoy tenemos tres historias especiales. Tres historias que van relacionados con este tema de las madres. Desafortunadamente, no todas las madres son amorosas, son cuidadosas, cariñosas, y de esto se tratan estas historias, algunas paranormales, otras no tan paranormales, pero tétricas y no dejan de ser llenas de horror. Así que póngase cómodo, trate de no sugestionarse, trate de escuchar estas historias con un amplio criterio y comenzamos. Sin duda, una de las leyendas con más fuerza que hay en México es la de este personaje llamado Cihuacuatl. ¿Quién es Cihuacuatl? Bueno, probablemente todo el mundo la conoce, me atrevo a decir que sea internacionalmente, solo que es conocida con otro nombre. El nombre vulgar de esta entidad es La Llorona. Esta entidad es un icono muy reconocido porque es una historia bien sabida por muchos. La leyenda de aquella madre que por un desprecio o por un arranque de ira asesinó a sus hijos ahogándolos en un río, y de alguna manera, al tener ella ese remordimiento, cometió el suicidio. Pero no, esta historia no es la clásica historia aburrida que ya se sabe de memoria o que todo el mundo cuenta, sino que esta es un poquito diferente. El origen de La Llorona como tal viene desde la época de la colonia. Sus antecedentes son más antiguos y se pierden entre los mitos prehispánicos que fueron fundados de diversas diosas, como fue la ya antes mencionada Cihuacuatl, esta otra diosa llamada Coatlicue, y por último Tonantzin, que mejor conocida igual a nivel mundial como la Virgen de Guadalupe. Uh, en cuanto a esta entidad, en otro capítulo les hablaré del sincretismo y cómo fue que durante la evangelización la Iglesia Católica evangelizó a los indígenas reemplazando a Tonantzin con la Virgen de Guadalupe. Pero en fin, ese es tema en otro capítulo. Se cuenta que Cihuacuatl empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. En aquellos tiempos los sacerdotes en astrología interpretaban su presencia como una premonición de próximos sucesos que acontecerían a los mexicas en aquellos tiempos. Los sacerdotes decían que Cihuacuatl, había salido de lo más profundo de las aguas y que había bajado de la montaña para prevenir las desgracias que acontecieran a los mexicas, la cual muchos de ellos narran que la veían como una silueta blanca con el cabello despeinado, arrastrando y flotando una tela vaporosa que al parecer se ondula con el viento, y esto acompañado obviamente de sus gritos desgarradores, ¿no? Lamentándose por la suerte del destino de sus hijos. Este es el origen tal cual de esta icónica madre de las leyendas mexicanas, la cual es La Llorona. Ella, Cihuacuatl, muestra tres aspectos muy característicos. Uno, como todos ya saben, son los gritos y lamentos por la noche. Muchos dicen haberla escuchado con el clásico "ay mis hijos", otros difieren y la han escuchado solo como llantos, como gritos desgarradores, como sollozos, no tal cual como la gente cree.
La otra característica es que siempre ha estado en presencia de cuerpos acuíferos, de agua. En las leyendas prehispánicas, pues como ya sabemos, Aztlán y la Gran Tenochtitlan estaban cercados por agua. Aparte de que Cihuacuatl, al ser la patrona de las voces de la noche y de la brama en el aire, pues estos tres características son las que cuadran con esta entidad, con esta madre. Ahí circulan muchos videos de la supuesta tumba de la Llorona y todas estas cosas que a mi ver yo difiero un poco en ello porque pues cuántos casos no se han dado en toda la República de madres que asesinan a sus hijos y que curiosamente caben en esta historia. Entonces, pues muchos la acomodan de alguna manera para generar controversia o para de alguna forma llamar la atención de las personas que miran los videos, pero a mi ver va más allá. Yo creo más en esta versión que es tal cual el origen de la leyenda y de la cual cabe con todos los avistamientos de este ser que ha habido en todas partes de la República, sobre todo con, ¿cómo se puede decir? Con el aviso de malos augurios, sobre todo. Hay una forma, ya metiéndome más a lo paranormal, si usted algún día se atreve y tiene el valor y le gustaría invocar a esta entidad, se cree que hay una manera de hacerlo. Obviamente no se lo recomiendo, no se lo aconsejo, pero comparto el conocimiento que yo tengo en el ámbito del ocultismo. Se cree que si usted, obviamente, hace la invocación en un área donde hay agua y de alguna manera consigue un audio en una bocina donde haya el llanto de algunos pequeños y le comienza a hablar, puede usted hacer contacto con esa entidad o puede invocarla, pero tiene que tener mucho cuidado porque también en los lugares de agua, como es bien sabido en el mundo del ocultismo, el agua es un elemento de la magia conductor, un elemento muy importante, en el cual también a veces en estos lugares se encuentran brujas o se encuentran nahuales. Entonces tiene que tener mucho cuidado a la hora de llevar a cabo un experimento de esta índole, pero no se lo recomiendo hacerlo, es más como por conocimiento. Pero en fin, esa es una de las historias. A continuación, le voy a pedir de favor que si puede o está escuchando con audífonos, ponga mucha atención al siguiente audio que le voy a poner. Este audio me hicieron favor de pasármelo una persona muy cercana a la familia, una persona que yo conozco. Al parecer este audio fue grabado en un poblado de Michoacán. Esta persona tiene familiares, tiene familia ahí en Michoacán y ellos lograron grabar cuando escucharon en su poblado el llanto de la Llorona. Pudieron grabar ese llanto. Les repito, es una persona muy cercana a la familia, no tiene por qué mentir, este audio es legítimo. A fin de cuentas, usted tiene la última palabra. Yo, como le digo, yo trato de recopilar la mayor evidencia paranormal posible y ponerla a su disposición, porque sé que tanto como a mí les apasiona todo esto. No es el clásico audio que las personas utilizaban para de alguna manera asustar o espantar a las personas en el tiempo de la pandemia, que ya es un audio muy quemado, un audio que todo el mundo reconoce. En este audio usted alcanza a percibir el llanto, los sollozos. Entonces a continuación se lo voy a poner, escuche con mucha atención y al final usted decide si es o no es verídico. Yo lo pongo a su disposición. A continuación le pongo el audio.
Este audio me pareció muy interesante, pero igual espero que lo haya disfrutado al igual que yo. La siguiente historia que le traigo también es muy conocida. Fue una madre muy icónica dentro del horror en México y fue tal cual en Querétaro donde ocurrieron estos hechos. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a todo Querétaro. Horas antes de la noche del 23 o sea, la madrugada, la madrugada antes de, la señora Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica para decirle que pues escuchaba y veía cosas al parecer. Ella le comentaba a su amiga que veía ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Supuestamente cuando le dijo eso de que supuestamente estas entidades le decían que Querétaro era un espíritu, su amiga pues, se quedó así como sacada de onda, ¿no? A las declaraciones que ella dio. Velázquez le dijo a ella que se tranquilizara, que todo estaría bien y que el otro día por la mañana iría a visitarla, que no tuviera cuidado. Cuando ella llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Vejil, de la colonia Jardines de la Hacienda, pues desafortunadamente ella se encontró con una escena dantesca. Al entrar se dio cuenta que estaban las paredes ensangrentadas, lo cual pues le advirtió que algo estaba muy mal. Caminó por la casa y encontró desafortunadamente los cuerpos de los tres pequeños de Claudia apuñalados. Ella cuenta que en las paredes había huellas de manos y charcos de sangre por la casa. Al ver la horrible escena, Vilchis llamó a la policía y el padre de los niños, puesto que la pareja estaba separada y el padre en las declaraciones había comentado que un día anterior había llevado a estos niños a una kermés. Cuando la madre llegó, perdón, no la madre, disculpen, cuando la policía llegó después de que su amigo hubiera reportado los hechos, pues Claudia estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Entonces la policía la despertó y al despertar entró en un estado de shock al ver lo que tenía encima y cómo estaba la situación. Entonces pues obviamente los oficiales la enviaron al hospital para que la atendieran y pudiera posteriormente declarar. Según el reporte de la prensa, de lo que yo estuve investigando, cuando horas después de que despertó, pues obviamente los agentes ministeriales comenzaron a preguntarle qué había pasado, tratando de averiguar qué la había llevado a cometer tan atroz crimen. Pero caso curioso, fíjese, ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir, como si completamente hubiera olvidado todo lo que había pasado. Obviamente los ministeriales estaban pues muy sacados de onda, muy extrañados. Después de las indagatorias y todo eso, pues apreciaron que ella padecía serios problemas psicológicos y se determinó que el crimen de Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico cuando ella simplemente actuó de esta manera. Y se dice que ella declaraba que no eran sus hijos, que eran unos demonios que estaban en contra de su nueva pareja, ya que ella era separada y desafortunadamente pues ella estaba enamorada de un padre. Entonces los confundió a sus hijos con demonios y los apuñaló de una manera fría. Mijangos enfrentó un proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, el cual se encuentra al sur de la Ciudad de México.
Es muy curioso porque muchos dicen que, que en esa casa se encontraron fuerzas diabólicas, que ella fue poseída, porque ella pues obviamente también enseñaba catecismo cuando estaba en sus cabales. Pero hay muchas cosas que tienen un tono paranormal detrás de este atroz crimen y pues la cual en la famosa casa de la llena de Querétaro, como la apodaron, donde ocurrieron todos esos asesinatos, durante años fue escenario esa casa de rituales satánicos, a tal grado que las autoridades optaron por, pues tal cual, tapar completamente la vivienda para evitar que esta gente siguiera entrando a pues andar haciendo sus rituales y estar haciendo invocaciones dentro de toda esta energía que quedaba concentrada en esa área. Esta historia es muy conocida y muy platicada. Muchas personas ya la saben, por eso no he ahondado tanto en los detalles. Pero sin embargo es una de las historias que sí ha marcado el, el día y que se me hizo acorde mencionar, ya que fue una madre que tal vez sea algo paranormal o no, desafortunadamente padecía de esquizofrenia y algunos problemas psiquiátricos y pues hizo que desconociera a estos tres infantes, estos hijos de ella y pues ocurriera tal tragedia. En la próxima historia que le tengo, también es algo interesante. Sé que no son historias fáciles y son historias algo macabras, la cual me lleva a la próxima historia. Esta obtuve yo la bibliografía de un antiguo periódico llamado La Prensa. Creo que todavía está en circulación en México. Creo que todavía hay periódicos de, pues de este editorial, ¿no? ¿Alguna vez usted había escuchado acerca de la ogresa de la colonia Roma? Tal vez no. Ok. En este caso yo le traigo la historia de esta señora. Esta es una de las historias más escalofriantes de los años 40 que marcó la Ciudad de México. Don Francisco Páez era dueño de una tienda de barrotes ubicada en un edificio de la calle Salamanca en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Una mañana se dio cuenta que su cañería estaba tapada. Obviamente, don Pancho fastidiado llamó al plomero para resolver el problema. Ya eran varias veces que le sucedía y pues él estaba harto, ¿no? Obviamente había que romper el piso para llegar a la tubería, destapar el caño y nuevamente taparla, ¿no? Con algún trabajo de albañilería. Pero la sorpresa y el terror se apoderó de aquellos hombres al destapar la cloaca. El 8 de abril de 1941, un enorme tapón de carne humana putrefacta, gasas y algodones ensangrentados era la causa del problema. Nada más imagínese el horror de estos hombres del haber destapado aquello, de estar trabajando, de tratar pues de sacar el pan de cada día de una manera honesta, encontrarse con todo aquello tan desagradable, ¿no? Entonces ellos vieron que todo eso era la causa del problema y pues ni modo, entre la náusea extrajeron aquello que envolvía además el cráneo de un pequeño. Este hallazgo tan aterrador destapó una pues de las historias más impactantes de los años 40 en la Ciudad de México, que tuvo como protagonista una mujer. El nombre de esta mujer era Felicitas Sánchez Aguillón, la cual la prensa obviamente la bautizó como la ogresa de la colonia Roma, o bien conocida como la descuartizadora de la colonia Roma. Ella era de Veracruz, nacida en la comunidad de Cerro Azul en la década de 1890. Las investigaciones aseguran que pues tuvo una infancia desdichada por el rechazo de su madre, que desde pequeña exhibía un trastorno inusual dado que ella disfrutaba del maltrato animal desafortunadamente.
la tormentosa relación con su madre y estos rasgos patológicos sirvieron años después para el perfil psicológico y pues dar con esta asesina. Ella, parte de, ¿cómo se dice en español? Parte del background o parte de la historia de este personaje era que ella pues había estudiado enfermería, se casó con un hombre de su pueblo natal llamado Carlos Conde y en su primer embarazo tuvo gemelas. Esto fue una desgracia puesto que pues al parecer desveló el lado oscuro de esta mujer, desafortunadamente. Se cuenta que ella convenció al marido luego de mucho insistir en vender aquellas pequeñas para conseguir un desahogo económico. El marido al principio se negó, pero pues de tanta insistencia terminó cediendo. En algún punto se dice o se cuenta que el marido pues le ganó la culpa, ¿no? Y estaba exigiéndole a su mujer que le dijera quién había comprado sus hijas. La mujer pues se negó a decirle y esto originó en que el matrimonio se quebrantara y pues terminó en separación, ¿no? Desafortunadamente, pues en Veracruz Felicita se dio cuenta del negocio de la venta de niños y terminó siendo intermediaria entre aquellas personas que no podían mantenerlos o simplemente pues no los querían. A este negocio le complementaba sus servicios como partera ya que ella tenía pues un conocimiento previo de ello. Esto le dio pie a reunir dinero suficiente para poder mudarse a la Ciudad de México en el año de 1910. Ella rentaba una habitación a una mujer que vivía en un departamento 3 del edificio marcado con el número 9 de la calle Salamanca en la colonia Roma, y que era precisamente donde don Francisco, don Pancho, tenía la tienda de abarrotes mencionada anteriormente. Así fue como de alguna manera se empieza a conectar la historia. Ya en la capital del país, esta señora Felicitas siguió con su negocio de la venta de niños y partera. Después amplió su oferta a mujeres embarazadas fuera del matrimonio, en las cuales brindaba la opción de aborto. Nadie sabe cuántas mujeres recurrieron a ella, pero esa información más tarde le sirvió para negociar su salida de la cárcel, pues ella amenazó a las autoridades con revelar los nombres de esas mujeres que habían solicitado sus servicios. Y pues desafortunadamente la autoridad, para no generar un problema mucho mayor, pues durante ese tiempo decidió darle libertad. Durante casi 3 décadas Felicita se dedicó a los abortos, a los partos y a la venta de niños. La mujer que le rentaba el cuarto salía a trabajar durante todo el día y nunca supo de las actividades de su inquilina. Ella, pues como muchas personas, simplemente salen a trabajar de sol a sol y no tienen en cuenta qué pasa en sus hogares, ¿no? La mañana del 8 de abril fue el día en que las autoridades llegaron al edificio para investigar el hallazgo de la cañería, ya que no era la primera vez que los vecinos se quejaban de que se tapaba continuamente la cañería, e incluso declararon a las autoridades que Felicita siempre les había parecido una mujer extraña. Cuentan que a veces salía humo negro de su departamento que dispersaba un olor horrendo. Imagínense un olor nauseabundo que pues obviamente no era fácil de esconder, ¿no? Las autoridades ya la conocían, puesto que 2 veces ya la habían detenido al intentar vender a 2 bebés. No obstante, la mujer salió libre tras pagar una multa, cosa que pues yo no entiendo de aquel tiempo de las autoridades, pero pues estamos hablando de hace muchos años antes de que pudieran modificar la ley, ¿no? No obstante, la mujer salió libre tras
tras pagar la multa como lo antes mencionado. Pero a ella le iba bien en el negocio, que incluso abrió una tiendita. Esa tienda se encontraba en el número 69 de la calle Guadalajara, en la colonia Hipódromo Condesa, la cual la llamó La Quebrada. Esta tienda estaba muy cerca de donde vivía. ¿Por qué menciono esto? Porque en ese local acabó muchos de sus crímenes que escalaron de la venta, pues desafortunadamente, al asesinato de menores. Lo que se sabe acerca de los asesinatos de los niños que no podía vender esta señora, pues son demasiado escalofriantes. Por dar algunos ejemplos, los estrangulaba, los envenenaba, los cortaba, los quemaba, los desmembraba, los metía en bolsas y posteriormente los abandonaba a la basura o simplemente los vaciaba por el caño del baño. La prensa calculó que sus víctimas sumaban más de 100 niños hasta el día del macabro hallazgo aproximadamente, cosa que pues sí es demasiado impactante de cómo esta mujer a sangre fría llevó todo eso, ¿no? La investigación quedó en manos del investigador José Acosta Suárez, quien comenzó las indagatorias y los interrogatorios a los vecinos. Al llegar al departamento 3 donde vivía Felicitas, abrió la puerta a la mujer que le había rentado el cuarto por mucho tiempo. Ella no sabía nada de los crímenes, pero pues sin embargo dejó pasar a la policía para que pues ellos hicieran su trabajo. En la recámara de Felicitas encontraron un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y muchas fotografías de niños. Ese mismo día catearon la miscelánea, La Quebrada, que era la tienda de esta mujer, donde obtuvieron más pruebas en su contra. Obviamente Felicitas se enteró de la investigación y huyó, pero el investigador José Acosta pudo detener a un cómplice a los pocos días. Este cómplice se trataba de un plomero de nombre Salvador Martínez Nieves, quien fue aprehendido el 11 de abril de 1941. Este señor en su declaración confirmó que los crímenes de la mujer, pues todas esas atrocidades las confirmó y aceptó su complicidad que formaba a cambio de dinero. Él era el encargado de pues destapar las cañerías constantemente por los cuerpos de los fetos y los niños. Después de toda esta información que los detectives recabaron, ese mismo día por la noche cayó también Felicitas junto con su amante. Aquí difieren en el nombre, algunos lo mencionan como Roberto, otros como Alberto, pero de apellido Covarrubias, a quien llamaban vulgarmente el Beto o el Güero. Ambos fueron detenidos a bordo de un auto que transitaba por la calle Bélgica, en la colonia Buenos Aires, en el centro de la Ciudad de México, con rumbo hacia Veracruz. Felicitas fue recluida en una celda aislada por representar un peligro pues para las otras internas. El 26 de abril de 1941, Felicitas Sánchez Aguillón fue procesada por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud, responsabilidad clínica y médica. Ninguno, desafortunadamente, era considerado grave por la ley de aquellos años, cosa que pues obviamente no debió de haber sido así. El 10 de mayo de ese mismo año, el 10 de mayo, el juez octavo determinó una fianza de 600 pesos para dejarla en libertad. Al mes siguiente ella dejó la cárcel, luego de que las autoridades perdieran las pruebas, entre otras el cráneo hallado en la tubería. La Procuraduría no pudo apelar el fallo del juez a pesar de contar con todas las confesiones del amante y la confesión del plomero como cómplice. Esta señora, ante el rechazo social y toda esa situación en su contra, porque este hecho se hizo público,
la fue cercando y llegó al punto de en que Felicita se suicidó poco después, del 16 de junio de 1941. Ella se mató con una sobredosis de Nembutal, se llama la, la bebida que ella ingirió, la cual murió durante la madrugada en la casa que compartía con su amante mientras dormía. Esta mujer al final dejó 3 cartas póstumas, 2 a sus abogados y una a su pareja. Desafortunadamente ninguna la dejó para su hija que había procreado con su amante, la cual lo más seguro es que haya terminado en un orfanato. Esta es una de las tantas y tantas desafortunadas historias que hay de madres que no tienen ese amor, que no tienen esa dicha, esa fortuna, como lo comparten otras. Espero que les hayan gustado estos 3 relatos. Me gustaría invitarte a que si tienes alguna persona conocida que creas que le pueden gustar estas historias, la compartas, las hagas llegar para que así como nosotros la disfrutamos pueda llegar a ellos y así pueda crecer un poco nuestra comunidad. Nuevamente un abrazo para todas las madres. Espero que se la pasen o se la hayan pasado genial en su día y desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Como siempre, gracias por su tiempo de todo corazón y espero que la hayan pasado muy bien. Arcanum Paranormal se despide. Buenas noches.